El siguiente dispositivo que se va a explicar es el DIAC. El DIAC es un dispositivo electrónico de potencia que es muy fácil de comprender, que no tiene mayores complicaciones. Vamos a ver la definición, elementos, símbolo, funcionamiento y aplicación. Con esto va a quedar muy claro lo que es el DIAC y vas a poder utilizarlo. Definición del DIAC. Es un diodo de disparo bidireccional para corriente alterna, es decir, ambas direcciones. Es un dispositivo simétrico. En ambas direcciones funciona igual. No tiene polaridad, como tú lo conectes, y va a empezar a conducir hasta que se llegue a una tensión de disparo. Este voltaje ya está configurado dependiendo del DIAC. Entonces, acuérdate que el DIAC es un diodo de corriente alterna bidireccional, simétrico y que no tiene polaridad. Elementos. El DIAC está conformado por dos terminales nada más, facilito. A1, A2, ánodo 1, ánodo 2. También le puedes decir terminal 1, terminal 2, T1, T2. El DIAC no tiene terminal de control, a diferencia, por ejemplo, del SCR. El DIAC solamente A1, A2, T1, T2. Símbolo. Acuérdate que el símbolo es importante en los circuitos electrónicos para saber qué dispositivos tiene y saber cómo funciona. El símbolo del DIAC lo vas a recordar fácilmente porque, por así decirlo, son dos diodos encontrados, como aquí lo vemos. También de esta forma te vas a acordar al ver estos dos diodos encontrados que es simétrico, que es bidireccional y que no tiene polaridad. En este caso tenemos T1, T2, también puede ser A1, A2. En el centro vemos una imagen, como podemos ver un DIAC. Esta imagen depende del voltaje que vayamos a utilizar, pero generalmente para prácticas o proyectos escolares es el que utilizamos, también muy semejante a un diodo, este de color azul, DB3, que en este caso su voltaje de disparo es de 30 volt, y del lado derecho tenemos su configuración interna. Entonces acuérdate del DIAC, dos diodos encontrados. Y también acuérdate que cuando lo veas es simétrico, bidireccional y no tiene polaridad. Siguiente, funcionamiento. Parte esencial de los dispositivos electrónicos es que sepas cómo funciona, para qué está diseñado. El funcionamiento del DIAC es muy sencillo. Tiene dos fases. Fase 1, cuando la tensión entre A1 y A2 es menor al voltaje de ruptura. Fase 2, cuando la tensión entre A1 y A2 es mayor al voltaje de ruptura. En la fase 1, cuando el voltaje es menor, el DIAC no conduce. Por así decirlo, no llegó al voltaje, no se va a conducir y no le llega corriente a la carga. Fase 2, cuando este voltaje es mayor al de ruptura, el DIAC entra en conducción y deja pasar corriente a la carga. Por así decirlo también, ya alcanzamos este voltaje, ya lo superamos, ahora sí vamos a entregárselo a la carga, esta corriente. ¿Cuándo deja de conducir el DIAC? Cuando la corriente que pasa por él es menor a una corriente que generalmente se le llama corriente de mantenimiento. Una vez que es menor, el DIAC deja de conducir. Tenemos un circuito abierto. ¿Cuándo vuelve a conducir? Se repite el proceso. Cuando el voltaje entre A1 y A2 alcanza y es mayor al de ruptura. Conduce otra vez. Entonces es muy fácil de comprender el DIAC, como se los dije. Tiene dos fases de funcionamiento. No conduce, voltaje menor. Conduce, voltaje mayor. Deja de conducir cuando la corriente es menor a una corriente de mantenimiento. Vamos a cerrar con la aplicación. Con esto va a quedar comprendido lo que es el DIAC. Vas a poder utilizarlo, nada más que te recuerdo, con las medidas y seguridad necesarias, porque aquí ya tenemos corriente alterna. Este circuito está conformado por una fuente de alimentación alterna de 60 volts, la señal senoidal, un DIAC que en este caso su voltaje de disparo es de 40 volts. Acuérdate que el voltaje de disparo quiere decir que es cuando empieza a conducir, no el que aguanta. Y tenemos una resistencia de 1 kilo ohm que representa una carga. Tenemos un osciloscopio que el canal A es el amarillo, como lo vemos, y está conectado a la entrada. El canal B es el azul y está conectado a la salida, a la carga. Y te repito que en este caso R1 representa una carga. El osciloscopio, vemos aquí dos imágenes.
Las dos imágenes tienen las mismas señales, nada más que arriba lo separé para que lo puedas ver y apreciar un poco mejor, y abajo están juntas para que se pueda comprobar el funcionamiento del DIAC. En la imagen de arriba en amarillo vemos la señal de entrada. Tenemos una señal que va desde 0 hasta 60 volts, de 60 volts pasa por todos los valores y 0 hasta menos 60 volts. Y en la parte de abajo vemos la señal de salida que pasa por el DIAC. Tenemos una señal que también es de 60 volts hasta menos 60 volts que pasa por los valores. Pero aquí tenemos una señal recortada que te la estoy indicando en la parte positiva y también en la parte negativa y que se repite el proceso. ¿Por qué tenemos esa señal recortada? Te lo voy a explicar aquí abajo. Para eso acuérdate que el DIAC conduce cuando alcanza un voltaje y es mayor, y que no conduce mientras no alcance ese voltaje. Entonces, cuando la señal de entrada empieza a aumentar, pero ese voltaje es menor, en este caso al voltaje de disparo 40 volts, el DIAC no conduce, está en 0. Es decir, aquí tenemos un circuito abierto, no le llega corriente a la carga. Toda esta parte está abierta, no le llega corriente a la carga. Pero cuando nuestra señal de entrada llega a 40 volts aproximadamente, el DIAC, vemos aquí, se dispara y empieza a conducir. Y toda esta parte de la señal le va a llegar a nuestra carga. Cuando va a llegar a esta parte, nuestra corriente ya es menor a la corriente de mantenimiento y deja de conducir. Y acuérdate, es simétrico, por lo tanto, para esta parte también el DIAC no va a conducir, está en 0, hasta que nuestra señal de entrada alcance ahora los menos 40 volts aproximadamente, como aquí lo vemos. Una vez que alcanza ese voltaje aproximado, el DIAC se dispara y empieza a conducir, y toda esta energía le llega a la carga de forma simétrica. Acuérdate que es bidireccional. Última vez para que quede claro. Deja de conducir cuando nuestra corriente es menor a la corriente de mantenimiento y va a ser 0. Tenemos un circuito abierto, no le llega corriente a la carga. Hasta que la señal de entrada vaya aumentando y llegue a los 40 volts, el DIAC se dispara y va a empezar a conducir, y toda la energía se la va a entregar al DIAC. Entonces, por lo tanto, la señal azul tiene este recorte, porque este recorte, tanto la parte positiva como la parte negativa, por así decirlo, representa que nuestra señal de entrada no ha alcanzado los 40 volts, que es la necesaria para que el DIAC empiece a conducir y de esta forma le entregue la energía a la carga. Entonces, si te fijas, es una señal muy parecida a la de la entrada, solo que tiene recortes que representan cuando el DIAC no conduce. ¿Para qué se usa esto? Pues para que a nuestra carga no le llegue toda la potencia, ya sea que para variar la fuerza, para variar el giro o para variar la intensidad de algún foco o de alguna lámpara. Si nosotros le conectamos a nuestro DIAC un potenciómetro, le conectamos un triac, pues ya tenemos un circuito que va a variar la potencia de una carga, o mejor dicho, que le va a llegar a la carga. Pero para empezar a comprender este tipo de circuitos es necesario saber qué es el DIAC. Y el DIAC es eso, un dispositivo que no entrega a la carga energía hasta que se llega a un voltaje de disparo, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Entonces, de esta manera podemos ver y comprobar con estas imágenes que representan señales el funcionamiento del DIAC. Conduce cuando se alcanza un voltaje, como aquí lo vemos de 40 volts. No conduce cuando la corriente es muy pequeña, menor a la de mantenimiento, se mantiene en 0 hasta que llega menos 40 volts. Simétrico, bidireccional. Símbolo, por así decirlo, dos dedos encontrados. Muy fácil de recordar. Entonces, de esta manera queda claro y explicado y también comprobado con estas dos imágenes el funcionamiento del DIAC.